Tardes. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? ¿Se ve la imagen, por favor? ¿Me escuchan bien lo que se habla o está? Sí, se ve y se escucha bien. Ya. Sí. Se escucha. Ya, entonces comenzamos con la clase. Bueno, creo que nos tocaba hacer esta parte, ¿no es cierto? De límites de Atterberg, ¿no? O alguien me recuerda. Hola. Quedamos aquí, ¿no? Sí. Ya. Bueno, vamos a ver entonces ahora los límites de Atterberg. Decíamos que, o sea, para ver este tema tenemos que definir primeramente, ¿no es cierto?, cuáles son los suelos granulares y los suelos finos. Bueno, la diferencia en el del comportamiento físico, ¿no es cierto?, de estos materiales, tanto suelos granulares como los suelos finos, difieren, ¿no es cierto?, en que uno no tiene plasticidad, por eso los llamamos suelos granulares, y otros sí tienen plasticidad y además tienen cohesión. Entonces, el caso es que si tenemos, por ejemplo, en una mano un poco de suelo granular, si lo humedecemos, se desmorona porque no hay ninguna adherencia entre ellos, entre partículas. Y sin embargo, si hacemos lo mismo con la arcilla, lo humedecemos y lógicamente que va a haber una masa en la cual no se separan las partículas, no se desmoronan. Y por consiguiente, si podemos darle una forma geométrica, va a haber, se puede dar porque no se desintegra. Y justamente esa fuerza de atracción que existe entre partículas se debe a esta agua que llamamos agua de absorción o agua absorbida o agua adherida también. No es más que la atracción molecular eléctrica que existe entre la partícula de arcilla y la partícula de agua. Aunque ambos son dipolos, que tienen carga positiva y negativa, sin embargo, la arcilla está siempre dispuesto en polos opuestos con la partícula de agua. Entonces, por eso hay atracción eléctrica por el Coulomb, ¿no es cierto? De igual signo se repele y signo contrario se atrae. Esa es la propiedad que tiene estas partículas finas que son las arcillas de atraer, o sea, de adherirse, o la partícula o se adhiere a las partículas sólidas y no deja que se separen. Eso le da justamente la consistencia o también se podemos decir la plasticidad y la cohesión. Pues, ¿por qué hablamos de consistencia? Porque justamente si hablamos de consistencia estamos diciendo, ¿no es cierto?, de que hay una fuerza, ¿no es cierto? Si uno quiere desintegrar la partícula, hay una fuerza interna entre partículas que evita de que se separen entre ellas. Esa es la consistencia. Entonces, para poder medir esta consistencia, Atterberg, que era un ingeniero, inventa, ¿no?, ciertos métodos netamente empíricos para poder determinar los límites de Atterberg. Dentro de los límites de Atterberg tenemos justamente el límite líquido, límite plástico y límite de contracción, que son estos. Si nosotros consideramos algún suelo en estado líquido, si le estamos secando este suelo y va a pasar al estado plástico, a ese porcentaje de humedad que hace que pase de un estado a otro se llama límite líquido. Si le seguimos quitando humedad a ese suelo, pues vamos a pasar al estado plástico al estado semisólido. Si seguimos quitándole humedad, vamos a pasar al estado semisólido al estado sólido. Entonces, todo esto son porcentajes de humedad. Ahora, en este lugar justamente está el campo plástico. Aquí determinamos entre la diferencia del límite líquido menos el límite plástico, nos da el índice de plasticidad. Este índice de plasticidad nos permite determinar a los suelos cuál es su comportamiento. Fíjense, si aquí tenemos que el índice plástico varía de 1 a 7, se dice que es poco plástico, tiene poca plasticidad. Si el límite líquido está entre 7 y 15,
son medianamente plásticos. Y si, si el índice plástico es mayor a 15, son altamente plásticos. Entonces, lógicamente que esto nos da una referencia para tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto?, cuando se quiere utilizar este material. Bien. Bien, entonces, para hacer estas pruebas, lo que se hace, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo definimos también aquí al límite de contracción? El límite de contracción es la humedad con el cual el suelo no se contrae más, ya no cambia de volumen, aunque tenga un cierto porcentaje de humedad. Entonces, esto lo podemos ver aquí. Si estamos viendo, ¿no es cierto? Acá estamos poniendo contenido de humedad y estamos poniendo aquí volumen. Entonces, si el volumen 1 va a estar aquí en este estado, ¿no es cierto? Tenemos mayor cantidad de humedad, que es el correspondiente al límite líquido. Luego que le vamos quitando la humedad, vamos a llegar al estado plástico y va disminuyendo el volumen. Y luego llegamos al estado semisólido, que en realidad aquí está el límite de contracción. A partir de aquí, lógicamente que aquí aún hay humedad. Entonces, pero ya, sin embargo, el volumen ya no varía, es constante. Entonces, por eso estamos diciendo de que el límite de contracción es la humedad con la cual el suelo cesa de contraerse. Es el límite de contracción. Bien, entonces, para poder realizar este ensayo, hay que trabajar con materiales que pasan en la malla número 200, perdón, en el número 40. Con ese material se trabaja. Bueno, lo que podemos decir es lo siguiente, que hay una cosa muy importante cuando hablamos de estabilización. ¿Qué quiere decir eso? De mejorar o cambiar sus cualidades del suelo físicamente. Para eso podemos hacer varias formas de estabilizar. ¿Qué quiere decir estabilizar? Vamos a cambiar su polaridad de la arcilla. Entonces eso se puede hacer con una estabilización electroquímica, mezclando algún químico, para poder invertir su polaridad de tal modo que se pongan, ¿cierto?, entre la partícula de agua sea positivo con otro positivo, y para que entonces, al ponerse con el mismo signo, ahí se repelen y por consiguiente aumenta su permeabilidad y mejora sus características físicas. Lo otro es estabilizar con temperatura. Entonces, justamente, si queremos hacer un análisis, tenemos que hacer de un suelo que no haya tenido ninguna alteración física. Para eso es muy importante tener cuidado del secado previo antes del ensayo. Entonces, la temperatura que se utiliza de estos suelos antes de hacer el ensayo hay que tener cuidado. ¿Cómo se lo prueba? Todos los materiales que tengan materia orgánica o que tienen calizas, entonces son propensos a un cambio volumétrico bastante grande. Y lógicamente, al incrementar muy alta temperatura para secar la muestra, ya le estamos cambiando sus propiedades. Entonces, los datos que obtengamos mediante estos ensayos ya estamos falseando de entrada. Entonces, primeramente se debe verificar la muestra si tiene materia orgánica o si tiene cal o otros elementos que pueden producir deformaciones y cambios con la temperatura. Entonces, para que haya eso, lógicamente, si detectamos de que ese suelo tiene materia orgánica o tiene calizas, entonces lo que hacemos es simplemente utilizar menor temperatura para el secado antes del ensayo. Y si es totalmente inorgánico, entonces lo metemos a un horno y los ponemos a una temperatura de 100 grados para que pueda secarse. Luego de estar secos los materiales, hay que desmenuzarlo. Para desmenuzar se utiliza un mortero, ¿no es cierto?, que es un recipiente hecho de cerámica, y con un mazo de madera que en la
En una punta está recubierta con un caucho duro, el cual permite desmenuzar las partículas para poder tamizarlas posteriormente en la medida número 40 y con eso hacer los ensayos. Una vez obtenido este material tamizado en la malla número 40, procedemos a hidratar la muestra. Vamos a hacer los ensayos, o sea, para hidratar, que significa echarle agua, la menor cantidad posible, y luego se hace una masa homogénea y hay que esperar que se hidrate. Hidratarse significa de que el agua, ¿cierto? La humedad tiene que estar internamente en la partícula. Entonces, por eso no es cuestión, digamos, de humedecer inmediatamente el ensayo. Tiene que dejar un buen tiempo, puede ser 6 horas o 12 horas, como mínimo, y recién se hace el ensayo. Entonces, es un verdadero ensayo que nos va a dar límites confiables. Una vez realizada la preparación de la muestra, que puede que se repose hasta que se hidrate, se procede a hacer 3 porciones. Una porción de la misma preparación de la muestra, una porción nos va a servir para hacer límite líquido, y el otro para límite plástico y el otro para límite de contracción. Bueno, una vez hecha esa separación, ponemos aparte las muestras para cada ensayo y procedemos al ensayo. Ahora, para hacer el ensayo de límite líquido, utilizamos un aparato de Casagrande. Pero antes de continuar con el aparato de Casagrande, me estaba olvidando decirles que en el límite, digamos, los límites de ATRB no son solo 3, sino que en ingeniería civil utilizamos límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Pero sin embargo, también un límite que se llama límite de cohesión y límite de pegajosidad. Estos límites generalmente se utilizan más en agronomía, porque esto es determinar la cantidad de humedad con la cual el suelo, ¿no es cierto?, comienza a pegarse a la superficie metálica, es decir, con el arado o la cuchilla o lo que sea, ¿no? Una herramienta que mueve la tierra. Entonces, y la cohesión, lógicamente, también este es el límite de cohesión, determina el contenido de humedad con el cual los terrones del suelo son capaces de pegarse unos con otros. Si tenemos pesos de arcilla húmedos, entonces si le juntamos inmediatamente se pegan. Entonces hay que determinar eso se llama límite de pegajosidad, si estamos en ese valor o no, para que los terrones de arcilla se peguen. Pero generalmente este ensayo en ingeniería civil no lo utilizamos, pero sí en agronomía. Bien, entonces, ya una vez preparadas las muestras, ¿no es cierto?, procedemos al ensayo. Para hacer ensayo de límite líquido decía que utilizamos un aparato de Casagrande, que es este aparato. Este aparato, fíjense, es un platillo adherido a un eje excéntrico, el cual es levantado con esta manivela. Fíjense aquí un eje excéntrico, entonces cuando estamos girando la manivela, se levanta el platillo y golpea al caer en esta base, que es un caucho duro. Es una madera forrada con caucho duro. Entonces vamos a contar el número de golpes que se está dando para cerrar la muestra que está contenido en este recipiente y hecho con una ranura, con este ranurador. Este es un ranurador que abre una ranura. Aquí podemos ver en corte, aquí tiene 10 milímetros, aquí tiene 2 milímetros. Entonces este ranurador que acá hace esta ranura. Bien, entonces una vez que hagamos esta ranura, ¿qué hacemos? Trabajamos con esta manivela y hacemos que golpee el platillo hasta que cierre esta ranura. La ranura no es necesario que la ranura se cierre en toda la longitud de la abertura que se hizo. Simplemente va a cerrar en la parte central aproximadamente a 12 milímetros, que es media pulgada. Una vez que cierra esa ranura los 12 milímetros, dejamos ya de golpear y tomamos una porción de muestra y determinamos su humedad. Entonces, de este ensayo, ¿qué estamos obteniendo? Datos de humedad y datos del número de golpes para cerrar la ranura. Esos datos nos da este ensayo. Pero probablemente me olvidaba decirles, este ranurador tiene una cabeza en la parte de atrás
que tiene exactamente 10 milímetros. Además, entonces, este ensamblador es un calibrador también a su vez. Entonces, para que caiga exactamente 10 milímetros de altura, lo calibramos con esta cabeza. Tiene un tornillo aquí que levanta o que permite hacer la calibración. Entonces se coloca esta base debajo del platillo y con el tornillo levantamos exactamente hasta los 10 milímetros. Además sirve de calibrador. Aparte de ser anulador, sirve de calibrador de la caída de este platillo. Bien, entonces, una vez obtenido, o sea, vamos a ir después, vamos a ir variando, ¿no es cierto? Al primer ensayo, la muestra que hemos preparado, le vertimos un poquito de agua y vamos a obtener una muestra más húmeda. Lógicamente, si la muestra más húmeda, el número de golpes va a ser menor, de que sirve la ranura. Así sucesivamente puedo tener 5 o 4 golpes como mínimo para que tengamos datos que nos permitan dibujar esta figura. Aquí, como fíjense, es un ensayo del límite líquido. Aquí tenemos el contenido de humedad en este eje, y aquí tenemos el número de golpes. Entonces, como vamos a hacer 4 o 5 ensayos, vamos a tener varios puntos que casi colineales, y si le unimos esto nos va a dar una recta, con una pendiente. Entonces, pero sin embargo, ahorita para poder determinar cuál es el límite líquido, entonces tomamos la humedad correspondiente a los 25 golpes. Viene aquí los 25 golpes y la humedad va a ser esta. O sea, esta humedad es lo que estamos buscando, que es el límite líquido. Entonces, en resumen, el límite líquido es aquella humedad, ¿no es cierto?, cuando hacemos el ensayo, o sea, solo la cantidad, o sea, 25 golpes que damos, ¿no es cierto? Fíjense que hemos dado, supongamos aquí, por ejemplo, estamos dando, qué sé yo, arriba de unos 5 golpes aproximadamente. Después estamos haciendo a los 15 golpes aproximadamente. Después casi a los 30 golpes, después a los 40, después casi a un poquito más generalmente se trabaja solamente hasta 40 o 45. No se dan golpes mayores. Entonces, pero tenemos cuatro puntos en el cual vamos a unir. Pero ¿dónde está el límite líquido? El límite líquido es la humedad que corresponde a los 25 golpes. Entonces el límite líquido sería 25 golpes y proyectamos acá y tenemos humedad. Esa humedad es el límite líquido. Bien, pero el problema es que estos ensayos llevan tiempo, porque generalmente en un trabajo siempre estamos trabajando en contra del tiempo, porque cualquier trabajo siempre, si uno se adjudica un trabajo, tiene que estar siempre acompañado en el tiempo más corto posible y además económico. Entonces, si hacemos ensayos así, este es lo correcto y aquí no vamos a fallar cuál es el valor del límite líquido. Pero si hacemos por este método, que es lo correcto, vamos a perder mucho tiempo. De repente el tiempo no nos va a alcanzar por poner mucha gente para que los ensayos, especialmente cuando se hace carreteras. En carretera a veces uno hace 1000 orificios, 500 orificios, en el cual va a tener unas 500 muestras. Imagínense 500 muestras que tarde un tiempo de unas 3 horas en hacer cada ensayo, se hace cualquier cantidad de horas. Entonces el tiempo no le va a dar para hacer los límites y el proyecto que está haciendo no va a poder terminarlo en poco tiempo. Y si presenta esa propuesta con un tiempo muy largo, no va a perder la propuesta. Entonces, para mitigar esto,
podemos usar estas fórmulas. Por ejemplo, aquí en el límite líquido, que es humedad, se calcula por esta fórmula, fíjense. Esta humedad es el peso del agua por 100 entre el peso seco, es humedad. Entonces, bien, aquí estamos viendo humedad necesaria para llenar la llanura, y la llanura se cerró con una cierta cantidad de golpes. Ese número de golpes es el valor n. Pues 1.419 menos 0.331, perdón, logaritmo de n. Entonces este n es el número de golpes. Entonces de esta forma podemos hacer un solo ensayo. No necesariamente como en este caso 3 o 4 ensayos. Entonces simplificamos el tiempo de trabajo de hacer el ensayo. Pero esto se hace siempre y cuando que los técnicos de laboratorio sean expertos en hacer los ensayos, o si no, es hacer nomás por este medio. Para usar esta fórmula, no está dando un rango, digamos, de número de golpes aplicados para poder utilizar esta fórmula. Y esta fórmula fue adoptada por la Estación Experimental de Hidrovías, ¿no?, en Estados Unidos. Pero sin embargo, hay otra fórmula, que es esta. Esta fórmula sí tiene las condiciones. Es válida solamente para 20 a 30 golpes, para que se los anule. Entonces esto no es más que límite líquido, la humedad multiplicado por, aquí no es igual aquí, por favor, la humedad necesaria para hacer la ranura, y esto es el número de golpes para que se use la ranura entre 25, tangente de beta. Bueno, entonces resulta que esta inclinación de acá, de esta recta, no varía. Lo que varía es humedad y número de golpes. Entonces la prueba que han hecho, por ejemplo, para hacer esta fórmula, han hecho más de 700 y tantos ensayos de diferentes tipos de suelo, y siempre dio la misma pendiente. Lo que variaba era el número de golpes y contenido de humedad. Entonces, de esa forma, que esta tangente de beta se tomó una constante que es 0.121. Entonces, la fórmula quedó de esta manera. Humedad necesaria para sellar la ranura con un número de golpes, y este número de golpes que tiene que estar comprendido entre 20 a 30 golpes. Entre 25 todo elevado a la 0.121. Entonces, esta es la expresión que se utiliza para calcular el límite líquido. Entonces, esta formulita es la que más utilizamos en nuestro medio. Solo que hay que tener cuidado de que el número de golpes necesario para acceder a la ranura tiene que estar comprendido entre 20 a 30. Bien. Entonces, con eso calculamos humedad, perdón, el límite líquido. También hay ábacos. Justamente en el manual que tienen ustedes, que les pasé también, están unos ábacos para calcular el límite líquido. También aparte de las fórmulas, hay ábacos. Ahora, ¿cómo determinamos el límite plástico? De la misma preparación de la muestra que se hace, tomamos una porción que habíamos separado inicialmente, y simplemente aquí es un poco más empírico que el anterior, que el límite líquido, el límite plástico. Es una pequeña bolilla, o bolita, o canica, lo que quieran, con la palma de la mano, y luego se va haciendo un rollito con la palma de la mano en una superficie plana, hasta que alcance un diámetro de 3 milímetros. Y cuando alcanza de 3 milímetros, empieza a requebrajarse, significa que hemos llegado al valor del límite plástico.
En ese momento de hacer los rollitos, tomamos una porción, se hacen unas 2 o 3 repetidas para promediar después. Entonces, la muestra que estábamos agarrando y se empieza a quebrajarse, lo tomamos y tenemos, y de eso lo secamos y tenemos humedad. Bueno, hacemos 3 ensayos de la muestra que habíamos separado, o por lo menos 2. Entonces, el límite plástico va a ser el promedio del límite plástico 1 más el límite plástico 2. Si hacemos 3 más el límite plástico 3 dividido entre 3. Es el promedio que vamos a emplear para calcular el límite plástico. Entonces, esto es bien empírico. Lógicamente, por eso es bueno no pasarse de mucha agua, porque si pasa mucha agua, ¿qué va a pasar? Se va a desmoronar o en su defecto no vamos a poder hacer el rollito que sí, que son para los 3 milímetros. En ese caso se coloca papeles secos, sobre eso se va haciendo el rollito con la mano hasta que pierda la humedad suficiente y empieza a quebrajarse cuando llega a 3 milímetros. Bien, entonces sería el ensayo del límite plástico. Ahora, para hacer el ensayo del índice de contracción, se hace lo siguiente. Para que entendamos, esta es la fórmula que vamos a utilizar para el índice de contracción. Humedad menos volumen húmedo menos el volumen seco sobre el peso seco por 100. Esto nos da la humedad del límite de contracción. Para esto vamos a utilizar este aquí. Como ven, aquí tenemos el límite plástico. Con la palma de la mano y estamos obteniendo unos rollitos, ¿no es cierto?, de 3 milímetros. Siempre se pone una varilla de referencia, porque es difícil que estén midiendo con calibrador. Una varilla, un electrodo de soldar de 3 milímetros nos da exactamente lo que tenemos que hacer. Como una pequeña muestra. Y se compara si hemos llegado a ese diámetro de 3 milímetros. Entonces, para eso, para cuando hacemos el límite de contracción, ya usamos un recipiente de límite de contracción, que es este recipiente. Este recipiente es un recipiente especial de un metal que no se dilata mucho ni tampoco se contrae mucho. Estos moldes que se utiliza para hacer el límite de contracción se llaman moldes Monel, o también se llama límite o moldes para el límite de contracción. Son aproximadamente unos 4 centímetros de diámetro por 1 más aproximadamente de altura. Son pequeñitos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste hacer este ensayo? La muestra preparada, previamente, antes de colocar la muestra en el recipiente, se impregna de parafina sólida en la pared de la muestra. Luego, se coloca la muestra por capas con la ayuda de una espátula y luego lo enlazamos de esta superficie y cuando estamos colocando la muestra en este recipiente hay que dar pequeños golpes, aproximadamente 10 milímetros, que caiga y golpee en la mesa dura para que se esparce y se sea partido completamente el suelo. Entonces, una vez hecho ese procedimiento, ¿qué hacemos? Enlazamos con la espátula y vamos a tener la muestra en el recipiente, como la muestra colocado en el recipiente. Una vez colocado esto, procedemos a secarlo previamente al aire libre para que no se raje la muestra. Tenemos que sacarla completa porque tenemos que medir el volumen 2. El volumen 2 significa volumen seco.
El volumen 1 es el volumen del recipiente donde está contenida la muestra. Es muy fácil medir, pero el volumen 2 no. Entonces hay que tratar de que esta galletita, o sea, el suelo que se puso en el recipiente, se va a formar como una galleta. Esto se va a contraer. Entonces, esa galleta vamos a tener lo que, una vez obtenida la galleta ya seca, bueno, previo al secado al horno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez colocado la muestra en el recipiente, no se mete directamente al horno. Hay que dejar unas 3 o 4 horas siempre que evapore y pierde más humedad. Y luego se pone el molde o el recipiente al horno, pero a una temperatura baja. Podemos poner a 40 grados, después poner a 50, sucesivamente. Cuando una va secando, vamos aumentando la temperatura. Eso con el objetivo de que la galleta no se parte. La galleta tiene que salir completamente sana. Bien, una vez hecho ese proceso del desecado, sacamos la galleta y lo pesamos y tenemos el peso seco. El peso húmedo también ya lo teníamos, entonces la diferencia de peso nos va a dar el peso del agua. Dividido entre el peso seco, eso nos da humedad. Bien, entonces para poder medir y aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Porque aquí hemos dicho que el índice de contracción es este, aquí. Esta es humedad menos el volumen húmedo. El volumen húmedo es fácil, como le dije, es cuestión de ponerle un mercurio y pesar el contenido de mercurio, dividido entre el peso específico del mercurio y ya tenemos el volumen del mercurio. Ese sería el volumen 1. El volumen 2, ¿qué va a ser? La galleta que lo sumergimos en el mercurio, entonces va a ser que el volumen sumergido es el volumen desplazado. Pues ese volumen desplazado, ¿no es cierto? Vamos a pesarlo y vamos a tener un peso de la muestra, dividiéndolo entre el volumen, entre el peso desplazado, entre el gamma del agua, vamos a tener este volumen seco. Entonces, y aquí tiene el peso seco, es el peso seco, el peso seco de la galleta que hemos sacado en el horno a una temperatura adecuada. Bien, entonces, para hacer esta operación usamos ustedes saben que el mercurio tiene alta viscosidad, entonces si le echamos a un recipiente de mercurio, va a tener protuberancia para arriba. Entonces, para que el mercurio esté completo en el recipiente, se utiliza esta lámina de vidrio, que los conocemos como vidrio de reloj. Tiene 3 púas. En mecánica el suelo se llama pínulas, pero son púas, pequeñitos, delgaditos, ¿cierto? Que más apretamos el recipiente y lo movemos para que el mercurio sea desplazado del recipiente. Entonces, una vez realizada esa operación, entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos el mercurio dentro del recipiente y lo enlazamos con este aparato, que sirve para eso, para enlazar. Entonces va a quedar la muestra del mercurio conteniendo en el recipiente. Entonces, esta muestra que quedó en el recipiente, lo pesamos y lo dividimos entre el peso específico del suelo y nos va a dar volumen. Volumen 1. Para el volumen 2, agarramos 2 recipientes. El recipiente más grande, que es este, es el recipiente más pequeño, y lo sumergimos con la ayuda de este vidrio, sumergimos la muestra. Y luego enlazamos, después estamos asegurando de que la muestra esté completamente llena del recipiente. Bien, entonces, con el peso desplazado del mercurio, dividido entre el peso posible del mercurio, nos da el volumen del mercurio desplazado, y eso va a ser el volumen de la muestra seca, que es el volumen 2. Bien, entonces, de ese modo determinamos todos los datos y utilizamos esta fórmula
de acá y entonces calculamos el límite de contracción, este valor, ¿no? El volumen húmedo cuando es el volumen de la recipiente de contracción. Y el volumen 2, el volumen seco, es el volumen de la galleta contraída. El peso seco es el peso que se secó por varias horas, 24 horas, va a estar un peso constante, es el peso seco de la mano. Bueno, en eso consiste el ensayo del límite de contracción. Pues resulta que estos tres valores que estamos hablando, del límite líquido, límite plástico, límite de contracción, son bastante útiles para poder determinar otros parámetros que nos van a ayudar a hablar del tipo de suelo, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo un estudio. Bien, vamos a hablar de eso. Después vamos a ver esto. Antes que me olvide, esta es una tarea para ustedes. Partiendo de esta gráfica, se van a plantear el límite de contracción es humedad, peso del agua sobre el peso seco por 100. Entonces, si ustedes hacen una gráfica y ponen peso aquí, y también peso y peso, van a obtener un peso, ¿no es cierto?, hasta acá, que va a ir disminuyendo cuando le están quitando agua. Después se mantiene la humedad, perdón, el volumen es constante, pero sin embargo hay agua. Entonces el límite de contracción es este pedacito de aquí. Por diferencia de pesos, calculen utilizando este criterio de aquí y van a obtener la fórmula del límite de contracción, esta fórmula. El peso seco sobre, perdón, el peso del agua sobre el peso seco es humedad, menos el volumen húmedo, menos el volumen 2, o volumen seco, dividido entre el peso seco por gamma del agua, esto es 1 por 100. Entonces eso nos da el valor del límite de contracción. Aquí está planteado, naturalmente van a hacer ustedes desarrollar, hacer algunos pasitos más algebraicos y vamos a obtener esta fórmula. Que van a usarlo eso cuando hagamos ejercicio. Bien. Lo que decía, que los valores que obtenemos de este ensayo, podemos determinar los siguientes valores. La relación de contracción. La relación de contracción es un coeficiente que indica cuánto cambio de volumen puede presentarse por cambios de humedad de los suelos por encima del límite de contracción. Entonces, si tengo una muestra con una cierta humedad y le incremento, va a haber un cambio de volumen. Entonces, ese cambio de volumen que va a haber por incrementarse la humedad me da este dato que se llama razón de contracción. Entonces, este volumen su S no es volumen neto de los sólidos, no es el volumen real. No es que decir igual que gamma su S es igual el peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. En ese caso, ¿por qué decimos peso específico real? Porque el volumen es neto, real, sin considerar los espacios vacíos. En cambio, en este caso, el su S es el volumen de los sólidos en el límite de contracción. O sea, tiene espacio vacío porque se ha ido la humedad, pero sin embargo ese volumen ya no va a variar. Es el volumen a que está referido. Ese es el su S. Esa es la diferencia entre gamma y su S. Bien, entonces, bueno, y también podemos tener el siguiente parámetro. Es este. El volumen, el cambio volumétrico es el volumen de su S, que es la humedad, menos, esta humedad es humedad natural del suelo, tal como se encuentra en el sitio, menos el límite de contracción por razón de contracción. En este caso, este coeficiente indica la disminución del volumen que experimenta la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. O sea, por eso, fíjense acá, para que
Esta humedad tiene que estar bastante alta, si no nos daría, si esto fuera muy bajo, nos daría negativo. Entonces, esto implica de que tengo que tener un suelo con humedad mayor que el límite de contracción. Entonces, al bajar la humedad hasta llegar al valor del límite de contracción, nos da un valor. Humedad natural menos el límite de contracción por razón de contracción. Eso nos da justamente, nos mide la disminución del volumen que experimenta la masa cuando su contenido de humedad se reduce al valor del límite de contracción. Bueno, y otro parámetro que nos permite ver también el siguiente, el límite, perdón, la contracción lineal L sub S. El valor de la disminución, o sea, es la disminución de, o sea, el límite de contracción L sub S es la disminución en una dimensión de la masa del suelo, cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. Pongamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tenemos una carretera, el cual, lógicamente, se ha compactado con una cierta humedad, pero por alguna razón no llueve mucho tiempo, entonces, ¿qué ocurre con ese suelo? Va a empezar a aparecer en la carretera o en aeropuertos unas fisuras transversales. Cada cierta longitud, una fisura transversal. Muchas veces uno puede confundirse, así, bueno, esto fue una chambonada de los constructores, por eso se ha hecho fisuras transversales. No es eso, sino que ocurrió una contracción lineal debido a la disminución del contenido de humedad y ha hecho que el suelo se sature. Perdón, es que se encoja, y lógicamente tiene que haber aberturas. Esa abertura que ocurre por pérdida de humedad, entonces eso se llama contracción lineal. Esa es contracción lineal. Suele haber eso en carreteras, se puede haber en aeropuertos. Bueno, normalmente siempre es bueno, no siempre es bueno, siempre se dice con este tipo de errores, bueno, que le culpamos al conductor. Pero a veces las causas no son problemas del constructivo, sino problemas, digamos, de humedades que ocurren en la naturaleza. Muchas veces nunca uno prevé, ¿no es cierto?, qué tiempo va a durar una sequía, por ejemplo, en una zona. Entonces dura mucho tiempo, entonces ¿qué hace? El terraplén que está con esa humedad evapora todo su agua y el material, si está construido ese terraplén con de repente suelo arena arcillosa o de repente limo arcilloso, entonces se va a retraer y eso va a presentar fisuras transversales en la carretera, en el aeropuerto. Después tenemos otros parámetros que es importante, que nos permite determinar el índice de consistencia o consistencia selectiva. En este caso, fíjense, esta fórmula es para el índice de consistencia o consistencia selectiva. Aquí dice límite líquido menos la humedad. Esta humedad está refiriéndose a la humedad natural tal como está en el sitio, dividido entre el índice plástico. Bueno, aquí si analizamos esta, fíjense, según índice de consistencia, las arcillas se clasifican muy blanda, media, rígida o dura. Entonces, ¿cuándo nos va a dar menor a cero? Fíjense, analicemos esta fórmula. Cuando la humedad sea grande con respecto al límite líquido. ¿Eso por qué va a ocurrir? Porque el suelo es de reciente formación, es muy poroso y por consiguiente tiene mucha humedad. Lo otro, o sea, el otro valor es el índice de consistencia que va a ir de 0 a 0,50, de 0,75 a 1, y también con el índice de consistencia mayor a 1. Entonces,
va a depender del comportamiento de la edad geológica de la arcilla. Imagínense, por ejemplo, para que me dé esto, índice de consistencia mayor a 1, ¿qué tiene que ser? El límite líquido tiene que ser grande y la humedad tiende a 0. Divide entre el índice plástico. Entonces eso me está dando valores mayores a 1. Y por consiguiente digo, arcilla dura o rígida o muy rígida. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, un suelo preconsolidado, ¿con qué fundamentamos? Un suelo normalmente consolidado, ¿con qué fundamentamos? Justamente con estos parámetros que estamos hablando aquí. Entonces, un suelo preconsolidado es un suelo que ha soportado sobrecargas mucho mayores que la sobrecarga actual del terreno. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo estoy estudiando una arcilla a 4 metros de profundidad. Arcilla es relativamente blanda. Entonces, pero encima tiene 4 metros de suelo. Esos 4 metros de suelo está ejerciendo una presión, el gamma del suelo multiplicado por su altura. Es la presión que está ejerciendo sobre el estrato que estoy estudiando. Entonces, para que sea esto mayor a 1, quiere decir que ese suelo que estoy estudiando tiene que haber soportado sobrecargas muy grandes comparados con el sobrepeso que está soportando ahora por el peso propio. Entonces, lógicamente, al haber tanta presión, las humedades se han ido, es decir, sus poros ya no tienen agua y el suelo es casi impermeable. Ya no hay humedad y por consiguiente el valor del índice de consistencia va a ser mayor a 1. Este va a ser mayor a 1. Entonces, por eso yo digo, como fundamento, digo, bueno, el suelo es preconsolidado. Bueno, ¿por qué me dice que es preconsolidado? Porque justamente el índice de consistencia es mayor a 1 o por lo menos próximo a 1. ¿Por qué ocurre eso? Porque la humedad natural es muy chica con respecto, perdón, el límite líquido es muy chico con respecto a la humedad. No, estoy hablando al revés. El límite líquido es más grande con respecto a la humedad natural. Entonces, esto tiende a 0, por tanto, este valor nos va a dar mayor algo. En cambio, aquí me ocurre lo contrario. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando la humedad natural va a tener alta humedad y este límite líquido va a ser chico. Va a estar en el primer estado, cuando estamos viendo las figuritas del límite, de los límites, el límite líquido, el límite plástico, el límite de contracción. Y por otro lado, por eso es importante la humedad natural que uno obtiene en el campo. No debe ser falseado ni tampoco desprotegido. Tiene que tener exactamente la humedad. Con eso vamos a determinar estos parámetros. Ahora, ¿con qué más puedo emplear? Aquí el índice de liquidez. ¿Qué dice? La humedad natural es esta, menos el límite plástico sobre el índice plástico. Cuando este valor, fíjense, cuando el índice de liquidez es aproximadamente igual a 1, será un suelo de baja resistencia. Y si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es muy rígido. Entonces, si vemos esta fórmula, ¿cuándo va a ser grande este valor? Cuando la humedad sea alta. Es lo que está diciendo aquí en esta expresión. O sea, para que la fórmula que nos dan acá, está diciendo
Este valor de aquí. Humedad menos el límite plástico sobre el índice plástico. Bien. Entonces, con eso vemos aquí. Entonces, un suelo que tenga índice de liquidez aproximadamente igual a 1 será un suelo de baja resistencia. ¿Cuándo va a ser igual a 1? Justamente cuando la humedad sea alta. Entonces esto va a tender a ser 1. ¿Y cuándo va a ser menor a 0? Cuando no haya humedad, me va a dar, como está humedad menos el límite plástico, entonces me va a dar un signo negativo. Y por tanto va a ser menor a 0. En ese caso, como la humedad es chica, entonces quiere decir que el suelo es rígido, no adquiere humedad. ¿Por qué? Porque ha soportado presiones bien altas en su vida geológica. Y a eso le sumamos también el número de golpes si estamos en SPT. El número de altos tiene que ser, perdón, el número de SPT tiene que ser bastante alto. Y tienen que coincidir. Para decir un suelo normalmente, preconsolidado, ¿qué tiene que coincidir? Humedades muy pequeñas, número de golpes de SPT o el cono muy altos, y lógicamente los valores que estamos calculando, índice de consistencia y índice de liquidez, tienen que coincidir lo que estamos indicando en la fórmula. Entonces son 4 valores que nos permite decir este suelo es preconsolidado. Si el suelo es normalmente consolidado, entonces vamos a tener humedades altas. Entonces nos va a permitir justamente esos 4 parámetros. Entonces, vamos a tener humedad muy alta, el número de golpes va a ser muy bajo de SPT, igualmente con el cono, en fin. Y también el índice de liquidez nos dará menor a 0, porque la humedad es muy chiquita. Entonces todo eso tiene que coincidir, esos 4 parámetros que estamos indicando para refrendar que el suelo es preconsolidado o normalmente consolidado. ¿Y cuál es la importancia de hablar de esto? Si alguien me dice es un suelo preconsolidado y bueno, tengo que hacer una estructura, ya no me preocupo, porque resulta que ese suelo es rígido, no va a soportar cualquier peso que lo ponga. Lo único que hay que cuidar es no alterarlo más o menos. Pero si me dice que es un suelo normalmente consolidado, pues significa que nunca en su vida anterior soportó sobrecargas mayores que la sobrecarga actual, y por consiguiente ese suelo tiene baja resistencia. Y por tanto tengo que preocuparme porque la estructura que estoy poniendo de repente va a tener problemas de asentamientos, problemas de formaciones desiguales, en fin. Son 2 cosas diferentes que el calculista tiene que entender. Igualmente en una carretera, si es un suelo preconsolidado, los raspamos por encima, le ponemos pavimento y una capita de arena y ya está. En cambio, cuando son normalmente consolidados, hay que escarificar, compactar para mejorar el suelo de que sea estable. Ese es el que tengo que sacar de este tema que estamos hablando. No sé si me entendieron hasta aquí. Esa es la importancia de determinar los límites, tanto el límite líquido, el límite plástico, y determinamos límites de plasticidad. Por eso decimos poca plasticidad, plasticidad media o alta plasticidad. Aparte de eso, los límites de consistencia también nos clasifica si el suelo es blando, es consistencia media, consistencia rígida o consistencia dura.